En relación el aspecto que tienen en la imagen las señales provenientes del plano, aquellas áreas que tengan mayor capacidad de difusibilidad van a tener una señal más hipointensa y aquellas áreas que tengan una restricción en la difusibilidad van a tener o van a presentar una área más bien hipointensa en las secuencias de difusión. Vale decir, el contraste de la imagen va a depender de las diferencias del movimiento de las moléculas de agua que estén en las distintas estructuras tisulares. Las lesiones, por ejemplo, que restringen, como los infartos, los abscesos, los tumores hipercelulares, reducen la difusibilidad y aparecen hiperintensas, y por el contrario, aquellas sustancias con difusión que no estén restringidas, como son, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, o la presencia de quistes, van a tener una alta difusibilidad y van a aparecer como oscuras en las secuencias de difusión. Aquí tenemos una ejemplarización de una restricción de la difusibilidad en función de la generación de un edema citotóxico a nivel del voxel, que tras la acción de las secuencias de gradiente de fase y refase, vemos que las moléculas de agua no escapan al voxel, por ende van a presentar en ese área en particular una señal hiperintensa que las va a diferenciar del resto del tejido que se presenta como sano dentro del plano de la imagen, que normalmente va a determinar la pérdida de la intensidad de señal. Las imágenes ponderadas en difusión entonces van a ser las que mayor sensibilidad nos van a ofrecer desde el punto de vista cualitativo, es decir, es donde nosotros tenemos que observar los cambios tisulares que se generan producto del fenómeno restrictivo que presentan a la difusibilidad. La intensidad de señal de cada voxel en una imagen de difusión, B1000, en caso de que exista ciertamente el patrón de restricción de la difusibilidad, tiene que ser inversamente proporcional a la señal de la ADC, ¿ya? En función de esta percepción de que tiene difusión desde el punto de vista cualitativo y desde la perspectiva de el ADC, que nos expresa una señal cuantitativa. En un protocolo entonces estándar nosotros vamos a hacer tantos cortes como sea necesario, análogos a los cortes que hacemos en una secuencia estructural, vale decir, van a ser los mismos cortes con un flow similar o un poquito mayor, ojalá. La secuencia va a ser una secuencia de coplanar, es decir, que llene el espacio K en forma de zigzag. La potenciación es T2, vale decir, es una secuencia single shot que tiene un pulso excitador y que llena todo el espacio K producto de este plano de excitación, por ende la potenciación será T2. Se pueden hacer secuencias eco de gradiente o spin eco, las más usadas son las secuencias spin eco asociadas a los gradientes de difusión porque nos ofrecen una mayor señal. Las mayores limitaciones de la técnica están relacionadas con una baja relación señal-ruido. Hay susceptibilidades que están asociadas a artefactos que dependen de la susceptibilidad magnética, del desplazamiento químico, de distorsiones geométricas, inhomogeneidad del campo magnético, asociadas básicamente a la naturaleza ecoplanar del llenado del espacio K, que determina en realidad que los artificios sean especialmente expresados en este tipo de secuencias. ¿Cómo podemos mejorar la relación señal-ruido? La podemos mejorar aumentando el campo magnético externo, es decir, por ejemplo, vamos a tener mucha mejor relación señal-ruido en un equipo de 3 telas que uno de 1,5. Mejorando los gradientes, vale decir, si nosotros tenemos la capacidad de tener equipos de 1,5 telas que son análogos entre sí, una mejor imagen la vamos a tener en un equipo que tenga mayor slew rate, vale decir que tenga mayor militesla por metro cuadrado. Y vemos la diferencia que existe en un equipo que tiene 30 militesla por metro cuadrado versus uno que tiene 33 militesla por metro cuadrado. Se optimiza con matrices bajas que objetivamente promuevan solo la valoración del contraste y no la de la resolución espacial. Fue adaptado a la estructura lo más grande posible, usar tiempos de eco lo más bajo posible, ¿ya? Menores a los milisegundos, un tamaño de slice también el más grande posible. Recordemos que a mayor tamaño del slice, mayor relación señal-ruido.
Aumentar también el número de excitaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, que cada valor B va a tener una cantidad de promedio de excitaciones distintas. Y en ese ambiente lo que promovemos en realidad, o lo que se usa normalmente, es un valor o un número de excitaciones bajo para el valor B0, porque B0 es análogo a T2 y va a tener una buena relación señal-ruido, y entonces este valor del número de excitaciones va a ir aumentando a medida que vamos aumentando el valor de B, debido a que nosotros vamos a tener que tratar de superar la barrera de la relación señal-ruido. ¿Ya? Aquí tenemos las direcciones de difusión, en este caso tres direcciones de difusión, un esquema de difusión bipolar y las ponderaciones de difusión, en este caso 3, 0, 500 y 1000. Los artefactos de difusión se adquieren generalmente como secuencia, como la adquisición se hace con ecoplanar single shot. Van a presentar dos limitaciones que están asociados básicamente a la susceptibilidad magnética, como habíamos dicho, que son especialmente sensibles a los artefactos de susceptibilidad y también a los artificios de desplazamiento químico. ¿Ya? El artefacto de desplazamiento químico en las imágenes las podemos ver nosotros como unas señales hiperintensas que tienen un aspecto fantasmal y que se proyectan en la dirección de la fase, que en este caso la dirección de la fase es AP. ¿Ya? También hay distorsiones geométricas en relación a la dirección de fase y se producen en función de las interfaces entre los tejidos y los huesos. ¿Ya? Entonces, cuando uno lee RL en este tipo o pone una dirección de fase RL, es muy importante que la dirección sea corregida, porque esas direcciones van a generar una gran distorsión y una gran presencia de artefactos. ¿Ya? También los artefactos de susceptibilidad que están relacionados con el aire hueso, que son más evidentes en esta secuencia de ecoplanares. Y aquí lo que usamos o lo que se está implementando es el llenado radial, que permite mejorar la relación señal-ruido y a su vez corregir este artefacto que vemos. ¿Ya? Los artefactos de susceptibilidad son muy significativos en difusión cuando existe, por ejemplo, prótesis de cadera. Van a impactar en forma van a deteriorar en forma muy impactante la señal, y probablemente en algunos casos no veamos absolutamente nada, como en este caso, por ejemplo, de este paciente que tiene una prótesis bilateral de cadera, que la secuencia T2, producto de la acción de los pulsos refasadores, permite compensar, y además de las estrategias WARP, que son estrategias que eh, permiten disminuir el efecto de los artificios metálicos, en particular en este caso, y, eh, y la secuencia de difusión no lo tienen. Entonces el impacto sobre la secuencia de difusión es mucho mayor que en las secuencias rares. ¿Ya? Podemos mejorar los artefactos de desplazamiento químico con también reducirlos con el uso de pulsos de saturación grasa en particular. Relacionados con los mapas AEC, la veracidad de la información va a ser mucho mayor en los mapas AEC en función de que nosotros adquiramos un mucho mayor número de valores B, porque va a generar un incremento en el mecanismo y de generación de datos, pero esto a su vez va a incrementar el tiempo de adquisición. Eh, en relación a las áreas de exploración, por ejemplo, en aquellos lugares donde nosotros tengamos influencia de movimientos respiratorios, vamos a tener que estos movimientos respiratorios, en función de algunos elementos que estén en él, por ejemplo, como son las prótesis, generen una propagación de fantasmal en la dirección de la fase. Entonces va a generar un artefacto de movimiento muy significativo en algunos casos si hay prótesis, o por ejemplo en el caso del peristaltismo, que es un artefacto de movimiento que no es si bien es cierto es fisiológico, no tiene eh, eh, un patrón muy eh, con una relación constante, ¿ya? Eh,
va a impactar también en forma significativa la señal y la imagen obtenida. También tenemos que recordar que la muestra a su vez va a generar algún tipo de alteraciones en el plano de la imagen, porque tenemos que pensar que las secuencias T2 van a tener una hiperintensidad en las señales que tengan mucha cantidad de agua. Entonces, en la difusión también va a haber un brillo que se va a llamar shine through y que lo vamos a ver refrendado en el ADC, que finalmente va a ser aquel que determine que esto corresponde a un artefacto ¿cómo se llama? O la valoración del fenómeno en el aspecto T2 y no de una restricción de la difusión, ¿ya? Lo que pasa aquí también, lo podemos ver eso en una enfermedad poliquística renal, en función de las señales que se generan. También cuando tenemos alteraciones en el TO estrella que están relacionadas por la presencia de hematoma o de residuos de hemosiderina, también podemos ver que eso va a alterar en forma significativa la expresión del ADC, ¿ya? También el uso de single o multishot, si nosotros ya usamos, por ejemplo, multishot llenado solo como con estrategia ecoplanar de reconstrucción, en vez de mejorar la señal como nos pasaba en el llenado radial, vamos a ver que esto va a perturbar la imagen y va a generar una imagen fantasmal en la dirección de la fase. Eh, Tenemos que también van a aparecer hiperintensos en el plano de la imagen, por ejemplo, las glándulas parótidas, es normal encontrar eso, el vaso, la médula espinal, la médula ósea hematopoyética, los riñones y las glándulas suprarrenales, la mucosa intestinal, el tejido de los cuerpos cavernosos en el pene y los testículos. Y también, como decíamos, el líquido testicular también lo podemos ver hiperintensos en forma normal dentro de las secuencias de difusión. También tenemos como una especie de falso positivo los quistes aracnoidales que van a generar, los quistes aracnoidales van a tener un efecto chain true, es decir, van a ser hiperintensos en la señal en T2, hipointenso en T1, y en difusión los vamos a ver hiperintensos, ya en el B0, pero van a desaparecer en el B1000. Como decíamos, hay una serie de patologías que van a restringir la difusión, como son patologías vasculares, el infarto, ya sea venoso, arterial, el daño hipóxico isquémico, eh, la encefalopatía cerebral, los linfomas también, las neoplasias como los linfomas, los quistes epidemioides, los abscesos, los empiemas, fenómenos traumáticos que también van a alterar el hematoma, el daño axonal difuso, la degeneración valeriana, alteraciones tóxico-metabólicos como son la intoxicación por monóxido de carbono, las drogas, la hipoglicemia, las enfermedades melinizantes, en la fase aguda también van a generar alteraciones, ¿ya? Las patologías que generan o que restringen su difusibilidad, básicamente en principio fue relacionado con el infarto cerebral. De hecho, el protocolo Stroke tiene un gran valor asociado, la secuencia de difusión, ¿ya? En el infarto, porque tiene sensibilidad dentro de los 30 a los 120 minutos después del infarto cerebral y se vuelve a la normalidad después de los 10 o 15 días. El comportamiento con el resto de las secuencias es invertido. Por ejemplo, difusión es muy sensible en la fase más primigenia, ¿ya? Sin embargo, T2 es poco sensible. Sin embargo, después de la reconversión del edema citotóxico a edema vasogénico, tenemos que la secuencia de difusión es de baja sensibilidad al edema vasogénico y no así T2, por ejemplo, que es de alta sensibilidad al edema vasogénico. ADC tiene un comportamiento que está de alta sensibilidad, es decir, de baja señal en la fase de edema citotóxico, y en el edema vasogénico va a presentar una alta señal porque en ese lugar va a haber menos remanentes
se va a producir una reconversión del tejido infartado, va a haber necrosis y va a haber mayor cantidad de agua por unidad de volumen. Ahí tenemos entonces que es necesario comparar secuencias FLAIR, secuencias de difusión y el coeficiente de difusión aparente siempre para poder tener una noción de el aspecto que tengan las lesiones y según el tiempo de afectación o de curso que tenga una enfermedad. ¿Ya? Aquí tenemos que en FLAIR hay una lesión hiperintensa en ambos casos. La secuencia de difusión nos está mostrando un accidente cerebrovascular isquémico de carácter agudo y sin embargo en esta fase ya no tenemos esta percepción, ya no hay una restricción de la difusibilidad en Benil y vemos como que en vez de estar reducido el coeficiente de atenuación está aumentado producto de la reconversión en el fondo del edema citotóxico en edema vasogénico. ¿Ya? Entonces el valor de difusión normalmente máximo en el protocolo stroke para poder determinar la presencia de isquemia en una fase subaguda o aguda. ¿Ya? Vale decir que estemos dentro de las primeras 6 horas o que estemos dentro del primer día que van a generar un patrón de tratamiento que sea bien determinado. En las neoplasias va a depender de cantidad de células. Normalmente los tumores no restringen en términos generales o cambian ligeramente la difusión. Por ejemplo, los meningiomas uno ve una alteración muy determinada, muy determinante en la difusión. Y en los ependimomas tampoco vemos una restricción muy significativa. Sin embargo, hay tumores donde sí vamos a tener, por ejemplo, este tumor de la glándula parotida, en particular dentro de la patología de cuello, va a tener un rendimiento muy generoso que nos va a permitir detectar y caracterizar las lesiones tumorales. ¿Ya? Metástasis cerebrales, por ejemplo, que tienen un comportamiento que es bastante ambiguo, en algunos casos algunas restringen, y otros facilitan la difusibilidad. Podemos ver en este caso en particular de un paciente que tiene varias metástasis cerebrales, en particular en el terreno cerebeloso. Sin embargo, una de ellas produce restricción y las otras no producen restricción, y es porque los patrones son distintos. Los gliomas de alto grado en general sí podrían generar un patrón restrictivo respecto que sea más significativo en función de la cantidad de células que vamos a tener por unidad de voxel y que van a aparecer más brillantes en las imágenes de difusión y más hipointensas en las imágenes de ADC. Generalmente esto uno tiene que correlacionarlo con el comportamiento que tienen con medio contraste. Debemos recordar que las lesiones de alto grado ganan contraste producto de la permeación de la barrera hematoencefálica y las lesiones de bajo grado, como son los tumores tipo 1 y 2, no ganan contraste, ¿no? Producto que la barrera hematoencefálica está indemne. Aquí tenemos un glioblastoma multiforme que es una masa necrótica en realidad porque el grado de angiogénesis que tiene el tumor no alcanza a compensar el grado de crecimiento del tumor, entonces el centro se va necrosando rápidamente, entonces le vamos a tener lesiones que son hiperintensas en T2, hipointensa en T1 y vamos a tener un halo de ganancia de contraste en realidad que está relacionado con el área donde el tumor está activo, ¿ya? Y difusión va a mostrar una hipointensidad de la señal, sin embargo va a mostrar cierta hiperintensidad en la periferia y vamos a ver que es hiperintensa porque está facilitada la difusión en el centro del tumor, sin embargo está restringido en el borde del tumor donde aún está creciendo. El medulloblastoma es una lesión que es un poco hiperintensa en FLAIR, realza con contraste, ¿ya? Y tiene una difusión que restringe la difusibilidad, aquí la vemos en el cuarto ventrículo, y tenemos un ADC que es hipointenso que disminuye sus valores. Esto me toca directamente, no es un examen mío, pero a mí me tocó detectarme una señal tumoral en un riñón como la que estamos viendo acá, a partir de haber hecho una valoración de las secuencias de difusión en particular en riñón, donde yo tenía una lesión que era hiperintensa
en T2 y era hiperintensa en difusión e hipointensa en AS. Y correspondía a la misma lesión que estamos valorando en este caso, que corresponde a una lesión del tipo hipernefroma, vale decir, un carcinoma renal. Los hepatocarcinomas también se comportan restringiendo la difusibilidad, teniendo una hiperintensidad en el B más alto, que es el B800, y una hipointensidad en el ADC. ¿Ya? Los cánceres prostáticos también tienen el mismo patrón. Aquí tenemos lesiones que nos permiten hacer una valoración del comportamiento cuando son hiperintensas en B1000, hacerla sospechosa. Imágenes metastásicas, por ejemplo, que tienen una gran cantidad de lesiones producto de un CA de mama, y vemos cómo tiene un patrón hiperintenso en B1000 e hipointenso en AS. También tenemos que los abscesos, por ejemplo, o los empiema, los quistes, colecciones con contenido denso, viscoso, o que tienen una infiltración celular con un tejido muy compacto, también restringen en forma significativa la difusión. Entonces uno tiene que encontrar que las colecciones también se hayan restringido la difusibilidad, y vamos a ver que en el cerebro, por ejemplo, en el caso de un absceso cerebral, vamos a tener que la secuencia de difusión va a tener un valor alto, hiperintensa la lesión, y tiene que ver hipointenso. Aquí esto está bien caracterizado porque el tejido granulomatoso que rodea la lesión es hiperintenso y el centro de la lesión no gana contraste. Entonces eso es una de las características que tienen los abscesos cerebrales, ya que se caracterizan por una difusión hiperintensa, un ADC hipointenso, y que el medio contraste realce la periferia de la lesión, no completamente toda la lesión que estamos viendo restrictiva. Ahí tenemos un absceso hepático. Nosotros usamos la secuencia de difusión también en estudios, por ejemplo, de alteraciones renales, ya que son no tan frecuentes, pero en la nefritis, ya en la glomerulonefritis, o en pacientes que estén haciendo algún tipo de daño de corteza renal, lo podríamos ver. Aquí tenemos sexo prostático, que están relacionados normalmente con una patología que se llama prostatitis, que es un proceso inflamatorio que en algunos casos degenera a la presencia de un absceso. Ahí tenemos la prostatitis. Aspergilosis, que es una parasitosis, ¿ya? Vemos lesiones que se ven hiperintensas en T2, hipointensas en T1 con un refuerzo periférico en la lesión, ¿ya? Y tenemos cómo restringen la difusibilidad y se muestran hipointensos en el ABC. Las enfermedades desmelinizantes, por ejemplo, se caracterizan porque en la fase aguda una enfermedad desmelinizante es capaz de disminuir la difusibilidad y verse hiperintensa en difusión y hipointensa en ADC. ¿Ya? Hay una gran cantidad, por ejemplo, en las intoxicaciones por monóxido de carbono. Nosotros también podemos encontrar algún tipo de esos patrones que sean sugerentes. ¿Ya? Aquí tenemos, como les decía, en la fase recurrente, en la fase activa, la presencia de una lesión que es hiperintensa en difusión e hipointensa en AS. Y aquí tenemos una lesión desmilizante en la etapa subaguda, ya que la vemos que altera el FLAIR, al igual como la altera en la etapa más hiperaguda. No tiene difusión, pero no altera la AS. Y este es como el falso positivo que uno pudiese esperar, que es un quiste epidermoide que tiene un aspecto quístico en T2, también en T1, también de aspecto quístico. Sin embargo tiene una difusión que es hiperintensa, significativamente hiperintensa, ¿ya? Sin embargo el ADC no es hiperintenso, es decir, no se altera. Entonces ahí uno sabe que esto es un quiste epidermoide, que es un tipo de tumor embrionario que es relativamente frecuente, ¿ya? El comportamiento del líquido cefalorraquídeo en los quistes aracnoidal para poder discriminarlo de estos quistes. Y vamos a hacer un break y después seguimos con tensor de difusión.